que no funcionan los servicios públicos. Vamos a una brevísima pausa y retornamos aquí en Voz para el Cambio con Pedro Hernández y el tema Duarte y la municipalidad. Vamos arriba. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Seguimos en Voz para el Cambio conversando con Pedro Hernández, un hombre de vocación democrática, de una militancia larga por la ciudad democrática, por un mundo de justicia, por la democracia en su esencia. Pedro, yo he apostado hace unos años a Duarte y he hecho varias publicaciones. La más reciente es esta pequeña obra, Duarte Jurista, en la que yo recojo el pensamiento de Juan Pablo Duarte como jurista y en lo fundamental analizo su anteproyecto de constitución, que es un documento fundamentalmente pensado desde el derecho, desde la justicia, desde los fundamentos jurídicos. Y quiero obsequiarte como un recuerdo de tu paso por este programa Voz para el Cambio, esta obra Duarte Jurista. A propósito del tema Duarte Jurista, gracias, y el tema municipal, yo decía en la introducción del programa, de esta conversación con Pedro, que Duarte era un hombre muy convencido de la democracia. Y la gente nuestra de izquierda, de un pensamiento de avanzada, apuesta por la democracia. Y sin embargo, como yo siento en lo que yo he encontrado en la izquierda, en sus reflexiones, en su discurso y en los paradigmas que abrazaron, que no fueron a Juan Pablo Duarte a beber como fuente fundamental para construir un discurso y una propuesta política viable en la sociedad dominicana. Porque si nos abanderamos de la democracia y de ese discurso de Juan Pablo Duarte, e incluso del propio discurso de izquierda sobre la democracia, nos remitía entonces a la cuestión municipal. Y parece, don Pedro, que la izquierda nuestra no afianzó sus pasos hacia el tema municipal. En los últimos años sí, un poco como que quiere entrar en este tema. Gente que estuvo en una izquierda orgánica, militando partidariamente en la izquierda, después de muchos años de reflexión y de tropezones, ha visto estas cosas como fundamentales para el accionar político. En la lectura política de Pedro Hernández y su experiencia, la izquierda dominicana, el tema del municipio y el pensamiento de Duarte al respecto, ¿cómo lo evalúa, cómo lo enfoca, cómo lo enjuicia Pedro Hernández? Bueno, primero... No te quiero poner contra la pared. No, primero habría que decir que las izquierdas, las organizaciones políticas de izquierda, en sentido general, son democráticas en el sentido más amplio de la palabra, si relacionamos democracia también como un sistema que básicamente procura mejorar la condición, el bienestar de la persona. En ese sentido, la izquierda es democrática. Ahora, en el aspecto liberal del término, la izquierda no son democráticas porque no le ha interesado nunca todos los aspectos instrumentales de la democracia. Y entonces los aspectos instrumentales de la democracia pasan precisamente por
recuperar todos aquellos mecanismos que son válidos para acceder al poder a partir de la legitimidad de la gente. Entonces, en ese sentido, la izquierda dominicana de toda la vida nunca fue democrática, entendiendo la democracia como lo planteaba Bobbio, Sartori y todos estos teóricos de la democracia, de ver todos aquellos instrumentos que permitan seleccionar los políticos que te van a representar, etcétera. No, en ese sentido no ha sido democrática, ha sido democrática en el otro sentido que ya expliqué. En consecuencia, como no le ha interesado hace algunos años, que ya entonces comienzan sí a hacer alguna reflexión y a darle alguna importancia a los aspectos instrumentales de la democracia, entonces posiblemente ya haya otra expectativa ante los gobiernos municipales, ante las elecciones, ante la posibilidad de acceder de manera no violenta y pacífica al poder político, a la administración del Estado, etcétera. Eso implica entonces, como no ha desarrollado esa parte, que no tiene propuesta básica, quizá con una diferencia, en este caso con ese sector pequeño de lo que antes se llamaba el MIUCA, Movimiento Independencia, Unidad y Cambio, que en alguna ocasión reivindicó lo municipal y propició alguna reflexión. Tuvo a Virtudes Álvarez como, ¿verdad?, su mayor representante. Ellos, desde el finales de los años 90, de la década del siglo XX, hicieron esfuerzo por hacer construcciones municipal y tuvieron movimiento municipal, incluso el MIUCA era un movimiento municipal. Sin embargo, parece que en la discusión posteriormente con la organización madre del MIUCA, que era el Partido Comunista del Trabajo, eso se abortó. Yo llegué a discutir incluso con ellos porque se abortó eso, si era una posibilidad de eso. Entonces, óyeme, la única izquierda de República Dominicana que reivindicó el trabajo municipal, que tuvo una claridad sobre el trabajo municipal, fue el MIUCA, fue el Partido Comunista del Trabajo, y de la noche a la mañana lo abandonaron porque parece que no les dio en términos inmediatos los resultados que ellos esperaban. Entonces, no entendieron que era un proceso, exacto, no fueron sistemáticos y lo echaron por la borda. Creo que están de nuevo en el proceso de reflexión, de construcción, de tratar de entender, de volver a esos viejos pasos. Y no sé de la otra izquierda, no tengo Pedro, así. Te abordo con el tema Duarte porque yo veo a Duarte desde una posición de izquierda. La izquierda nuestra, ¿qué es lo que ha estado planteando históricamente? El tema del antiimperialismo, el tema de la soberanía, el tema de la justicia social. Y Duarte dice, justicia es dar o reconocer a cada quien lo que en derecho le pertenece. Duarte dice, sé justo lo primero si queréis ser felices. Es decir, Duarte es un hombre de esa perspectiva de pensamiento. Y en cuanto a la cuestión fundamental, Duarte, cuando tiene que observar el tema de la soberanía, el tema de la independencia, el tema del antiimperialismo, que es una de las premisas fundamentales en la izquierda contemporánea y en la izquierda histórica incluso, Duarte dice que siendo la independencia nacional la fuente y garantía de la libertad de patria, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera. Es decir, la concepción de Juan Pablo Duarte sobre la soberanía pasa por una posición antiimperialista, anticolonialista. Es decir, y Duarte sitúa que la ley suprema nuestra no es una constitución escrita en papel, sino que la ley suprema nuestra es la existencia política como nación libre, soberana e independiente de todo protectorado, intervención extranjera e incluso influencia extranjera. Duarte llega más lejos que lo que pudieran estar llegando hoy la izquierda o las izquierdas dominicanas, porque Duarte sitúa la soberanía libre hasta de la influencia extranjera.
hasta de la influencia extranjera. Y aquí las izquierdas nuestras tenían una influencia extranjera. Uno eran los pro-soviéticos, los pro-cubanos, los pro-albaneses, los pro-chinos. Es decir, éramos antiimperialistas, pero aceptábamos una influencia extranjera. Y Duarte dice, no, la soberanía lo implica todo. Protectorado, intervención y hasta la influencia extranjera. Entonces, desde esa perspectiva yo reivindico a Duarte como un hombre de izquierda. Por eso entonces me animo a preguntarle a usted, como un hombre que viene de ahí, con profundas reflexiones, con una gran experiencia, ¿acaso Duarte fue un visionario que apostó al municipio como poder autónomo e importante en la construcción de la democracia, o tan solo fue un soñador? ¿Y por qué esta izquierda nuestra no lo asume? En el caso de Duarte a mí me parece que fue las dos cosas. Un soñador, sí. Un político que no sea soñador es un político sin perspectiva, es un político sin un horizonte al cual llegar. Ante la realidad, para tú superar la realidad, tú tienes que ser soñador. Es de la única manera que tú vas más allá de la perversa realidad, de la maldita realidad o de la realidad objetiva que te circunda. Entonces, en ese sentido fue un soñador. Ahora, fue más que eso, porque hizo planteamiento para poder hacer realidad su sueño. La izquierda dominicana, en ese sentido, puede decirse que es duartiana porque sigue siendo soñadora. Pero además, también tiene elementos de realidad. Uno no puede hacer análisis químicamente puro. Uno debe hacer análisis siempre teniendo algún referente. Entonces yo digo, yo sigo defendiendo a la izquierda dominicana y del mundo entero, a quienes son izquierdistas y a los dirigentes de izquierda en el sentido ético, porque siguen siendo personas luchadoras, sacrificados, cuya misión, cuyo objetivo fundamental no es el dinero. En su mayoría honestos. No es el dinero, no es hacerse rico, no es tener grandes propiedades, no es tener grandes activos, sino todo lo contrario. Su vida, su discurso, su posición, su plataforma, su lucha, sus esfuerzos han sido siempre a favor del pueblo. Y si tú lo comparas con los partidos llamados de derecha, entonces tiene que decir, no, en términos éticos siguen siendo defendibles. Lo que pasa es que la izquierda se ha quedado mucho en lo ético, en el testimonio, en la pasión de su doctrina. Y le ha faltado, desde mi punto de vista, o no ha faltado, si yo me reclamo como izquierdista, conjugar eso con el análisis de la realidad y fundamentalmente con lo que un sociólogo muy inteligente, amigo mío, Manuel Mejía, dice, es que no se puede hacer política desconociendo la cultura de los pueblos. Y en la izquierda nos hemos caracterizado por no estudiar, por no entender los elementos culturales del pueblo dominicano. Entonces la izquierda hemos hecho cultura en el vacío, hemos hecho cultura un poco en el espacio, con unas propuestas hermosísimas, desde el punto de vista de la defensa del interés nacional, desde el punto de vista de la defensa de los sectores más oprimidos, etcétera, pero no le llegamos porque no nos hemos detenido a tratar de entender la característica simbólica, la característica de su ideario, de su religiosidad, de su folclore y de todos los elementos de su cultura. Entonces no podemos avanzar y entroncar la propuesta política con la realidad porque desconocemos los aspectos de la cultura. Yo estoy cada vez más admirando al presidente uruguayo, a don José Pepe Mujica, porque en los discursos de él es insistente en el sentido de que tenemos que rescatar y volver a la cultura de los pueblos para poder hacer política. Y entonces a mí me parece que los discursos de Pepe Mujica, desde ese punto de vista, pero también más
porque él está planteando lo que él llama una nueva forma civilizatoria de hacer política, en este caso para el problema del desarrollo, que es que no aceptemos el desarrollo que nos han vendido las grandes potencias, en el sentido de que ese desarrollo, tener mucho bienes, tener una cantidad enorme de activos, sin tener en cuenta los límites de la naturaleza, los límites del ambiente, etcétera, y que se puede vivir en términos de vida digna, de vida saludable, de vida alegre, sin tener la necesidad de tener tantos bienes a costa de la naturaleza y a costa de otros. Entonces, yo creo que Pepe Mujica en este sentido debe ser estudiado, y con él a los orígenes también que le han permitido a él hacer esa reflexión, volver a leer de nuevo todo lo que implica la posibilidad de recuperar la cultura de los pueblos, etcétera, en ese aspecto, y eso nos falta. Pero a veces en un discurso reconocemos eso. Yo recuerdo en el año 1989 Narciso hablaba de la jamaquita, aquella pieza musical, aquel merengue de Fernando Villalona, en una alusión de Narciso de ver la cultura del pueblo, el sentimiento del pueblo, e incluso en varios momentos nos metimos en el carnaval con Silvano Lora, que preparaba una comparsa, una carroza, para ver si sintonizábamos con el pueblo. Pero eso, Pedro, era en un discurso. Sin embargo, en la práctica cotidiana, en la forma de hacer política y de relacionarnos una izquierda con otra, no damos un paso en firme para avanzar en un proceso unitario de cara a entroncar, a empalmar con la realidad, con la cultura de nuestro pueblo. Entonces nos quedamos en el vacío del discurso y de la crítica a los otros, pero ¿y nosotros mismos? Sí, lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la apelación de Narciso Izaconde, una persona a la que yo respeto mucho, me parece un ciudadano dominicano de mucho mérito, que uno tiene que admirar por sus sacrificios, etc., pero con el que tengo a veces diferencia del accionar y de la manera como se gestiona la política. La apelación que hacía a la cultura eran puro sentimiento, porque no estaban avaladas en un estudio de la cultura dominicana. Búscate en la diversa medios de presión, la revista Impacto, el periódico Hablan los Comunistas, o en cualquiera de los informes del PSD, búscate un tratado, un análisis sobre la cultura de los dominicanos. Eso no existe, porque no era parte de la realidad ni de los estudios, etcétera. Muy buenos estudios sobre la inversión extranjera, sobre el mercado, sobre la política, sobre el asunto agrario, etcétera, pero no encuentra nada sobre el aspecto cultural. Y la cultura es fundamental para hacer política y para revolucionar la política. Pero claro. Duarte incluso hizo uso de la cultura y del teatro para poder lograr sus fines, claro, en términos organizativos y políticos. Pedro Hernández, aquí en el caso de la izquierda nuestra siempre ha sido un tema lo de la dispersión, lo de la división. En la década del 90 del siglo pasado, muchos militantes de izquierda que hacían vida orgánica en partidos de izquierda, por razones que están ahí, fueron dejando la vida de la militancia orgánica en los partidos y pasaron a la sociedad civil vía ONG. Entonces asumieron un discurso medioambientalista que es importante, un lenguaje no sexista, empezaron a abordar el tema de la municipalidad, el tema de la democracia, el tema de la participación, pero siempre manteniendo lo de la dispersión. Es decir, por ahí anda mucha gente buena, gente noble, gente honesta, con preocupaciones sociales, políticas, institucionales, pero con una gran dispersión, tal como anda todavía nuestras izquierdas. Bueno, es una expresión de lo mismo que hemos estado hablando, es decir, es mucha pasión, es mucho sentimiento, es mucho compromiso doctrinario, ético, pero es poca política. Y en ese sentido prima los elementos analíticos, los elementos de carácter doctrinario,
y no lo político. Lo político en este sentido implicaría la necesidad de reconocer que hay posicionamiento táctico, hay horizontes estratégicos, etcétera, y que tus horizontes estratégicos tienen necesariamente que ir posicionándose continuamente a través de tus acciones tácticas, y que las acciones tácticas te obligan a hacer acuerdos, a hacer alianzas, a entender la necesidad de fortalecerse a través de la unidad, sin que eso impida la diversidad de opiniones, la diversidad de posiciones, etcétera. Pero que los horizontes estratégicos son a largo plazo. Quizás en la izquierda siempre se ha visto, bueno, pudiéramos incluso mencionar al mismo Narciso Isaac Conde, el hecho de ver los desencadenamientos estratégicos casi de manera inmediata, y en ese sentido quizás festinar un poco todo un trabajo de construcción diaria, lento, gradual, que lleva mucho tiempo para hacer una construcción política, y no apostar tanto a lo que pudiéramos denominar aquí como las rupturas institucionales, como una consecuencia de llamado mediático, de movimientos en la calle, etcétera, sino que eso es parte, pero muy pequeña, muy ínfima, de todo un posicionamiento táctico que tiene que irse consolidando, que tiene que ir creciendo, pero a través de una construcción lenta, que se lleva muchos años. Y entonces, si a lo mejor hubiésemos entendido eso desde finales del siglo pasado, 30 años entendiendo eso en términos de construcción lenta, pequeña, pero creciente, y eso lo hubiésemos hecho partiendo de una planificación: dónde estoy, a dónde quiero llegar, pero para llegar allá, qué tengo que hacer, qué necesito, etcétera, y lo voy evaluando y le voy dando seguimiento constantemente. La izquierda, en los años por lo menos que yo estuve en la izquierda, nunca hicimos un plan, nunca evaluamos un plan, nunca nos planteamos objetivos, nunca nos planteamos medir nada. Tomar el cielo por hacíamos política sobre la base de nuestras sensibilidades, de nuestras inquietudes, pero aún teniendo el conocimiento de las herramientas técnicas que nos posibilitarían hacer mediciones constantes y revisar de manera periódica si lo que estábamos haciendo teníamos que cambiarlo o no, porque no daba resultado. Eso nunca lo hacíamos, y me parece que no siguen teniendo planes, ni siguen teniendo ni siguen haciendo planificación. A mí me gustaría que me desmintieran en este sentido, que apareciera, qué sé yo, cualquiera de las numerosas siglas o agrupaciones, estructuras de izquierda, y me dijera: estás totalmente equivocado, mira, aquí tenemos el plan, aquí tenemos el diagnóstico de la sociedad, aquí tenemos el diagnóstico institucional de lo que somos, aquí hemos planteado los objetivos, hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir, con quién queremos ir y qué no hace falta para eso, y hacia dónde queremos llegar en este año, el próximo año, el otro año. En resumen, en síntesis, que me presentaran la planificación que tienen en términos de lo que significa la planificación moderna, la planificación científica. Todavía te pueden presentar un plan, y si no pasa por la parte cultural, tú tienes que desmontar un discurso. Claro que sí. Tú tienes que desmontar un discurso, porque incluso hay un discurso de descalificación entre unos y otros, con ofensa. Entonces, cuando hay este proceso de ofensa permanentemente, no es posible construir unidad teniendo a largo plazo un horizonte que es el objetivo estratégico.
que va a obligar a alianzas tácticas momentáneas, coyunturales, puntuales, pero para esas alianzas tácticas hace falta una relación de respeto. Entonces, cuando eso no existe, independientemente de que tú tengas un plan, al final tú no vas a cumplir ese plan, porque los aliados tácticos no son, los aliados permanentes son los mismos de las izquierdas, los que tienen posiciones afines, más o menos en común, porque tienen un horizonte en común. Y entonces, bueno, ahí hay un problema muy serio, que es el problema cultural. Y si vamos a Juan Pablo Duarte, cuando nos decía el tema de que la religión del Estado habrá de ser siempre la católica, la apostólica, pero nunca en desmedro del ejercicio de los demás credos. Es decir, Juan Pablo Duarte era un hombre prudente, un hombre que creía en la unidad de la diversidad, un hombre que respetaba a los demás credos. Entonces, si todos creemos lo mismo en términos de izquierda y no nos respetamos, entonces, ¿cómo vamos a construir la unidad? Ahí hay un problema cultural fundamental que hay que trabajarlo. Lo cultural es fundamental. En esto he hecho reflexiones con Manuel Salazar al respecto y hemos coincidido. El tema cultural es fundamental para hacer revolución, para hacer cambios, para operar transformaciones o para avanzar en un proceso de unidad o en un proceso incluso identitario. Si no se trabaja la cultura, no es posible avanzar. Pero Pedro, el tiempo se nos va. En televisión el tiempo es un tirano. Volvamos a los ayuntamientos y a la democracia municipal. Aquí se abordó el tema de los municipios. En un momento se planteó, yo no sé de qué país trajeron esto, quizás de Brasil o de Uruguay o de algún país, creo que sí que de Brasil, el tema de los presupuestos participativos en los ayuntamientos, planteado de que esto ayudaba a que la comunidad se integrara, que el síndico no fuera tan centralizador, que esto podía disminuir la corrupción, priorizar las inversiones que fueran más puntuales, más de acuerdo a la necesidad de la gente. ¿Qué resultado ha tenido en la República Dominicana la implementación del presupuesto participativo en diferentes ayuntamientos de la República Dominicana? Muy importante. Ciertamente la figura, el concepto, la práctica de presupuesto participativo se inició en un municipio de Brasil, en Porto Alegre, pero se generalizó en todo el planeta. Hay municipios que están haciendo presupuesto participativo en Europa, en toda América, en Asia, etcétera. Y en el caso de República Dominicana, incluso se recuperó en la Constitución, en la reforma constitucional del año 2010, o sea, la figura del presupuesto participativo es constitucional y está en la ley 17607 del Distrito Nacional y los municipios. El propósito fundamental del presupuesto participativo es, por un lado, lograr la participación de la comunidad en la identificación de sus necesidades y sus problemas básicos. En segundo lugar, que sean la misma persona a través de asamblea la que, después de identificar sus necesidades y sus problemas, entonces prioricen, dadas las limitaciones de recursos que hay, que prioricen cuáles son las que entienden son aquellos proyectos sociales, económicos, ambientales, etcétera, que son más urgentes, que son más necesarios, en términos de que implican que van a resolver un problema que afecta a una mayor cantidad de gente, niños, niñas, adolescentes, discapacitados, mujeres, etcétera, ¿no? Y entonces que los gobiernos locales, en este caso los ayuntamientos, asuman eso como parte de su presupuesto, como parte de su plan de todo el año. La mayoría de los ayuntamientos dominicanos, de los municipios dominicanos, hacen presupuesto participativo, pero lo hacen de una manera medalaganaria. Hay una excelente publicación que hicieron unos italianos que desarrollaron aquí un proyecto. ¿Y tú sabes por cuánto anda la participación de la comunidad? En el municipio que más se participa en un presupuesto participativo, el dato es que participa el 10% de la población. Y el promedio vendría siendo, en los municipios que más se participa, un 8% de la población, y en otros un 4, 5, 6%. Entonces, hay que analizar eso. ¿Dónde están las razones motivacionales de eso? Podría ser parte de responsabilidad del mismo ayuntamiento, que no difunde de manera adecuada
el presupuesto participativo, que si lo difunde no capacita a la comunidad para que tenga una participación de calidad. Puede ser que en algunos casos se difunda, se conozca claramente, pero que entonces por la tradición del país la gente no tenga confianza en las autoridades municipales y no asista.